La gracia de Dios produce resultados específicos y obra mediante medios específicos. Procuraré mostrar esto en la siguiente exposición a la luz de Colosenses, capítulo 1, versículos 3 al 8. Le invito a que me acompañe. Les pido que abran nuevamente sus Biblias y volvamos a leer no todo el pasaje que leímos, sino desde los versículos 3 al versículo 8 del primer capítulo de la carta de San Pablo a los Colosenses. La Escritura dice así en esta porción: palabras del apóstol Pablo y de Timoteo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu Santo. Deseo que veamos un cuadro más de este pasaje. Ya hice una primera exposición de este pasaje, pero deseo que veamos un cuadro más en el que recordaremos algunas cosas de las ya expuestas y procuraremos identificar otras que quizás ya conocemos, pero que no recordamos con mucha frecuencia a causa de los afanes de este mundo que absorben y ocupan nuestro entendimiento para que nos olvidemos de lo que ya hemos escuchado, no meditemos en ello con el fin de que no podamos apreciarlo. En estos 8 versículos, cuyo hilo central es la oración de Pablo y Timoteo, en acción de gracias a Dios, Padre del Señor Jesucristo, por la fe que sus destinatarios tenían en Cristo y el amor a todos los santos, en estos versículos podemos ver el recurso por excelencia dado por Dios para la subsistencia humana y en especial para la salvación de los pecadores. La gracia, su valor y el medio esencial por el cual Dios la dispensa. Cuando pasamos por el versículo 2, vimos la gracia de Dios a partir de su definición básica general. La vimos como la fuente de todo bien que Dios dispensa a sus criaturas solo porque es su deseo y complacencia hacerlo, no porque tiene el deber de hacerlo. Vimos la gracia como la fuente permanente de la vida cristiana, pero los escritores inspirados también llamaron gracia a algunos bienes dispensados a una comunidad o a algún individuo en particular por el mismo motivo, es decir, sin mérito alguno de parte de la comunidad o del individuo que lo recibe. Un ejemplo de eso lo hallamos
en lo que la Escritura dice de la gracia en estos 8 versículos del capítulo 1 de esta porción de la carta que Pablo escribió a los colosenses. ¿Qué es la gracia de Dios? Aquí, según estos 8 versículos. Leyendo esos 6 versículos del 3 al 8, podemos apreciar la gracia y la forma como obra para beneficio de los pecadores. La gracia mencionada aquí en estos versículos, noten, queridos hermanos y hermanas, es algo que se puede oír, que se puede conocer, enseñar y aprender. Versículos 6 y 7. Los hermanos de Colosas la oyeron y la conocieron. Lo que el apóstol Pablo llamó gracia de Dios, según el versículo 6, es una información específica sobre asuntos celestiales que se constituyeron en la esperanza de quienes oyeron la palabra verdadera del Evangelio que se predicaba en toda la civilización conocida por el apóstol. Ese Evangelio había llegado a ellos y estaba dando fruto también en ellos. ¿Desde cuándo, dice el apóstol en el pasaje, que el Evangelio comenzó a dar fruto en ellos? Desde el día en que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. ¿Pueden notar en el pasaje que la gracia de Dios se puede oír y conocer? ¿Notan, hermanos, que la palabra verdadera del Evangelio y la gracia de Dios son lo mismo? Según el versículo 6. ¿Pero qué es el Evangelio? La mayoría de las veces que he hecho esta pregunta, la respuesta es buenas nuevas. Pero cuando hago la pregunta, ¿qué buenas nuevas es el Evangelio?, la mayoría de las personas se quedan mudas. Claro que el Evangelio son buenas nuevas, pero ¿de qué buenas nuevas trata el Evangelio? Las buenas nuevas o buenas noticias de las cuales el Evangelio trata son las mejores buenas nuevas que puede recibir pecador alguno. Por eso debe fascinar más que el Evangelio. Es verdad que a veces los predicadores hacemos ver el Evangelio algo no agradable, no atractivo, algo pesado y doloroso. Pero cuando estamos hablando del Evangelio de esa manera, lo más probable es que lo que tenemos en mente o lo que estamos tratando de comunicar como Evangelio no es Evangelio. ¿Qué es entonces el Evangelio? El Evangelio es todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por medio de su Hijo Jesucristo para salvar a pecadores gratuitamente. Que uno haya cometido un delito muy grave y esté sentenciado a muerte, y alguien con la capacidad de hacerlo le diga: lo voy a librar de la muerte y no le voy a cobrar ni un centavo. ¿Qué haría usted si fuera la persona sentenciada a muerte ante esa noticia? Saltaría de alegría. Besaría a esa persona de pies a cabeza
Y de ahí en adelante se dispondría, si es que reconoce de qué fue salvo, a estar a sus órdenes todo el tiempo. Permítanme repetir esto otra vez. El Evangelio es todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por medio de su Hijo Jesucristo para salvar a pecadores de sus pecados, de la culpa por ellos y de la condenación justa que merece todo pecador por pecar contra Dios. Y eso gratuitamente. Por eso es gracia. Por gracia sois salvos, le dijo el apóstol Pablo a los miembros de la iglesia que estaba en Éfeso. No por obras, para que ninguno se jacte. Efesios capítulo 2, versículo 9, capítulo 2, versículos 5 al 8 y capítulo 2, versículo 9. Lo que la Escritura llama evangelio envuelve todas las acciones necesarias realizadas por Dios para absolver a los pecadores de sus pecados, de la culpa de ellos y de la condenación, sin quebrantar la justicia de Dios. Dios es un ser de relaciones legales, como debemos serlo todos los seres creados a la imagen de Dios. La mejor forma de vivir en relación con todos los seres racionales es bajo legislación o sobre legislación. La vida justa es la que se vive de acuerdo a la justicia establecida. Y Dios es un Dios de justicia. Dios es el único ser que normatiza y regula todas las actividades y relaciones humanas de manera verdaderamente justa. Y eso es lo que es justicia. Justicia es vivir y hacer las cosas conforme a lo normatizado y regulado por el legislador supremo. Y ante la justicia de Dios, según la Escritura, nadie es hallado justo. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 18. El versículo 10 dice propiamente: no hay justo ni aún uno. No hay excepción. Versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No dice, excepto el pastor Ramiro. Tampoco dice, excepto Aarón, o Daniel, o Isabela. Pero la gracia de Dios, como ya lo dije y lo repetí, es la disposición de Dios, extraña disposición, de darse a la tarea de salvar a delincuentes sin que su ley sea burlada. Lo que en Colosenses el apóstol Pablo llama gracia es específicamente, no únicamente, la información veraz en cuanto al Señor Jesucristo
y las operaciones que Dios el Padre realiza por medio de Él, por los méritos de su Hijo para la salvación de los pecadores. Eso es lo que el apóstol Pablo denomina gracia ahí en el pasaje que estamos considerando. Cristo, su obediencia a la ley de Dios desde la posición de hombre, su sacrificio, todo lo que Dios hace por medio de él para satisfacer su justicia, su propia justicia, y el mensaje que da a conocer estas operaciones divinas es evangelio. En otras palabras, la verdad en cuanto a esas operaciones de Dios realizadas en Cristo para la redención de pecadores es lo que el apóstol Pablo aquí llama gracia y evangelio. Porque esa verdad y lo que el Espíritu de Cristo hace con ella es dado sin costo alguno de parte de quienes la reciben. Pero hay un detalle al final del versículo 6, al que deseo llamar la atención. Un detalle que no debemos pasar por alto. Obsérvenlo ahí en la última parte del versículo. El apóstol dice que las personas a quienes escribió conocían la gracia de Dios en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que algunos presumían conocerla sin conocerla en verdad. Y sabemos a quiénes se refería. Me refería a ello en la introducción a la carta. Había maestros que predicaban un evangelio que no era evangelio. Si eso sucedía en ese tiempo, en la cara de los apóstoles también puede suceder en este tiempo. De manera que aquí hay una interrogante muy importante que debemos hacernos, ustedes y yo. ¿He conocido la gracia de Dios en verdad? ¿O estoy presumiendo que la he conocido? Pero hay otra interrogante. ¿Cómo saber si he conocido la gracia de Dios en verdad? También es importante esta interrogante. Y cada uno debemos hallar la respuesta. Porque podemos estar presumiendo que hemos conocido la gracia de Dios en verdad y sin realmente haberla conocido. ¿Cómo saber si hemos conocido la gracia de Dios en verdad? Lo podemos saber por el fruto que la gracia de Dios produjo en quienes en Colosas la habían oído y conocido en verdad. Y claro, esta es una forma de conocerla a la luz de este pasaje, pero en otras escrituras hay otras formas de conocerla. Y como estoy exponiendo esta porción, lo que quiero que veamos es lo que dice el pasaje. Cuando estemos en otra escritura, veremos lo que otra escritura nos dice. Otros detalles, porque no es la única manera. Según lo que el apóstol dice en los versículos 1
al 8, la gracia de Dios produjo un fruto que los colosenses podían conocer. Para nosotros, según lo que el apóstol dice en estos versículos, la gracia de Dios produce un fruto que puede ser conocido. ¿Qué produjo la gracia de Dios en quienes en Colosas la conocieron? El pasaje nos da la respuesta. Hay un fruto que la gracia de Dios produjo en ellos, en los que en Colosas la oyeron y la conocieron en verdad. ¿Qué fue lo primero que la gracia de Dios produjo en las personas que en Colosas la oyeron y la conocieron en verdad? Lo primero que produjo la gracia de Dios en los que en Colosas la oyeron y la conocieron en verdad fue esperanza. Esto significa que la gracia de Dios les dio promesas garantizadas a quienes la oyeron y la conocieron en verdad. Además de esperanza, la gracia de Dios produjo en ellos fe en el Señor Jesucristo y amor a todos los que como ellos eran santificados o apartados. La fe en el Señor Jesucristo y el amor los unos por los otros los movió a integrarse y a conformar la iglesia de Dios que estaba en Colosas. Vamos observando cómo trabaja la gracia de Dios, donde es oída y creída en verdad. Este es el primer fruto que la gracia de Dios produjo en las personas que en Colosas la oyeron y la conocieron en verdad. Pero la fe que mostraban en el Señor Jesucristo, esas personas que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad y el amor a todos los santos, también produjo algo en el apóstol Pablo y en Timoteo. ¿Qué produjo la gracia de Dios a través del fruto que había producido en los colosenses? Gratitud. Produjo oración en gratitud. Motivó a Pablo y a Timoteo a orar dando gracias a Dios por la obra que la gracia había hecho en los colosenses. Queridos hermanos y hermanas, es parte del fruto que la gracia de Dios comenzó a dar en quienes en Colosas la oyeron y la conocieron en verdad. Según los versículos 3 al 6 del capítulo 1 de esta carta. Pero vuelvo a hacer una pregunta que ya hice. ¿Desde cuándo el Evangelio comenzó a dar fruto en los destinatarios de la carta? Desde el día en que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Colosenses 1:6.
Presten atención a esto, por favor. Niños, todos, espero que esto que voy a decirles, a partir de lo que dice la porción que estoy exponiendo, produzca algún cambio en el comportamiento y en el uso del tiempo de cada uno. Niños, oír y conocer la gracia de Dios es algo que todo ser humano necesita. Oír y conocer la gracia de Dios es algo que todos, niños y adultos, varones y mujeres, ricos y pobres, debemos anhelar. ¿Por qué? Porque conocer la gracia de Dios es un privilegio inigualable. Veo cómo los niños se alegran cuando reciben un muñeco de esos personajes ficticios que ha creado el mundo para sustituir a Cristo en el corazón de ellos y en su mente, y se alegran con una falsedad de esas, porque es una falsedad. ¿Cuánto más deben alegrarse al oír de lo que es la gracia de Dios? Conocer la gracia de Dios, permítanme repetirles, es un privilegio inigualable, porque la gracia de Dios es el bien más valioso para la vida de todo ser humano. Sin la gracia de Dios no hay esperanza eterna cierta para nadie. Sin la gracia de Dios, la esperanza que alguien puede tener será convertida en desesperanza. Sin la gracia de Dios, nadie podrá ser salvo de sus pecados, de la culpa y de la condenación merecida por ellos justamente. La gracia de Dios es la benignidad de Él, su amor desbordado para salvar a criaturas que merecen la condenación eterna. Nadie puede estar más contento en el mundo. Nadie puede estar más gozoso, más satisfecho en el mundo que aquellos que han sido favorecidos por la gracia de Dios. Aún si estamos en las peores condiciones físicas o económicas o sociales. Si alguien en algún momento padece de algún cáncer o de alguna tragedia calamitosa que arruina su vida económica o física, pero ha sido favorecido con el perdón de Dios por su gracia, aún así debe estar gozoso. Tiene la riqueza más grande, de mayor valor que Dios puede dar a un ser humano. No es la salud física lo más importante de nuestra vida. No es la prosperidad económica lo más importante. Es la gracia de Dios. Pero es necesario que sepamos que Dios dispensa su gracia por medios específicos. Bueno, la gracia común, la que se ha llamado de alguna manera la gracia común, que no es otra cosa sino que la extensión de la gracia especial de Dios, la disfruta el mundo entero, pero esta gracia
salvadora, Dios no la dispensa en cualquier lugar ni de cualquier manera. Hay unos pocos medios por los cuales Dios la dispensa. Hay quienes no están expuestos a esos medios, no tienen la posibilidad de recibir sus bendiciones. Eso debemos aprenderlo para nuestro bien, pero también debemos aprenderlo para hacer una tarea evangelística más eficaz. ¿Cuál es el medio esencial e indispensable por el cual Dios dispensa su gracia especial o su gracia salvadora? El medio especial e indispensable por el cual Dios provee su gracia es, oídos niños, oídos todos, no se me distraigan en este instante. El medio especial e indispensable por el cual Dios provee su gracia es mediante la palabra verdadera del Evangelio enseñada por ministros fieles. Así que en verdad tenemos que ver a dónde nos metemos. No es únicamente voy a reunirme y a meterme en cualquier iglesia y a escuchar cualquier sermón. Hay sermones que no dispensan la gracia de Dios, solo distraen a la audiencia. Y déjenme repetir esto. El medio esencial e indispensable por el cual Dios provee su gracia, la gracia para salvación, es mediante la palabra verdadera del Evangelio enseñada por ministros fieles. Los ministros fieles al Evangelio son quienes conocen la gracia de Dios en verdad. En otras palabras, quienes conocen la doctrina pura del Evangelio, porque esa doctrina pura del Evangelio es lo que el apóstol Pablo denomina gracia aquí en el versículo 6. Los ministros fieles del Evangelio conocen la doctrina pura del Evangelio tal como fue entregada por el Señor Jesucristo a los 12 apóstoles y a Pablo. Tito 1:9, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5, y Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. La gracia de Dios no es la doctrina de cierta denominación. Tampoco obra mediante las novedades que van apareciendo. La gracia de Dios examina las doctrinas de cada denominación y las novedades que van surgiendo a la luz de la doctrina de los apóstoles consignada en las Escrituras, la Biblia. Quienes conocen la gracia de Dios en verdad llevan también en sí el fruto del Evangelio. El fruto básico, por lo menos. ¿Cuál es el fruto básico que produce el Evangelio tan pronto es oído y creído en una persona? Esperanza. ¿Y la esperanza produce qué? Fe,
y amor hacia los demás creyentes. Los ministros de Cristo fieles al Evangelio son receptores, depositarios y dispensadores de la gracia de Dios, como lo fue Epafras para los colosenses. Epafras fue dispensador de la gracia de Dios para otros hermanos, para otras personas en Colosas. Los ministros fieles de Cristo también son quienes conocen por información y experiencia bíblica lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo para la salvación gratuita de los pecadores. Así que quienes deseen conocer la gracia de Dios y experimentar su poder salvador y santificador, deben exponerse a oír la palabra verdadera del Evangelio. Porque la gracia de Dios es dispensada únicamente por la palabra verdadera del Evangelio. No es posible conocer la gracia de Dios y obtener su fruto oyendo un evangelio falso, puesto que un evangelio falso no es evangelio, aunque sea fascinante. Un evangelio falso, que no es evangelio verdadero, produce desesperanza en lugar de producir esperanza. Finalmente, y si produce alguna esperanza, es una esperanza falsa. Una esperanza que se convierte en desesperanza finalmente, porque en un evangelio falso no hay gracia de Dios. La gracia de Dios obra únicamente mediante la verdad en cuanto al Señor Jesucristo y a su obra redentora, porque la gracia de Dios es Cristo y su obra redentora. Cristo y su sacrificio redentor es el don gratuito dado por Dios para salvación de los pecadores. La gracia de Dios es una persona, entregándose para recibir sobre sí el eterno peso de la ira de Dios que merecemos todos los impíos, para salvarnos de nuestra impiedad y concedernos vida eterna en su presencia. La gracia de Dios es Cristo. Pero Cristo se dispensa mediante la predicación pura del Evangelio. Si deseamos ser salvos de nuestros pecados y de la condenación que merecemos por ellos, debemos exponernos a la predicación de la verdad en cuanto al Señor Jesucristo y a su obra redentora. La gracia de Dios en su forma especial es su disposición para absolver a pecadores de sus pecados, de su culpa y de la condenación que hemos merecido a causa de nuestra desobediencia a su ley. La gracia de Dios es el Hijo de Dios hecho hombre, entregándose a la justicia de Dios
para recibir sobre sí el castigo en lugar de los pecadores que por la fe se acogen a Él. La gracia de Dios es también el mensaje que comunica con fidelidad la verdad en cuanto al Señor Jesucristo y a su obra redentora. El medio esencial e indispensable por el cual Dios provee su gracia es mediante la palabra verdadera del Evangelio. Quienes oyen, creen y viven el Evangelio tienen vida eterna, jamás irán a condenación.